Muy bienvenidos a esta unidad en la que con mucho agrado me corresponde compartir con ustedes como tema para tener una mejor educación. ¿Por qué necesitamos descentralizar Chile? Mi nombre es Catherine López Arias, soy doctora en educación del Directorio Nacional de la Fundación Chile Descentralizado y representante en Chile de la Red Latinoamericana de la Universidad del País Vasco. Quiero compartir con ustedes sobre este desafío, no solo en mi calidad de profesional especializada en temas de educación, sino que principalmente como ciudadana que quiere mucho a su país. Y en primer lugar quisiera proponerles una visión de país donde todas sus comunas y regiones estén dotadas de condiciones dignas y sustentables de desarrollo humano, conducidas por líderes que estén comprometidos por un Chile social y territorialmente integrado, para lo cual en materia de educación, que es el tema que estamos abordando hoy, es fundamental insertar pertinencia territorial y cultural y las respectivas dinámicas del mercado laboral al currículum de los distintos niveles del sistema educativo, tal como vemos acá en este dibujo que quise compartir con ustedes, una visión de país, de un Chile que sea bueno para vivir para todos sus habitantes en todas sus comunas y regiones. Y en este sentido, que como marco ético-político para lograr una educación de calidad en todos los territorios de Chile, quisiera relevar que los talentos humanos, entendidos estos talentos como condición natural de las personas, se distribuyen en forma normal en la población, pero lo que lamentablemente en Chile no se distribuye en forma normal y equitativa y justa son las oportunidades para desarrollar todos estos talentos en plenitud. Por eso se requiere de una política que posibilite el desarrollo, lo que implica trabajar en un marco, una política pública que sea de equidad y de eficacia, educación, es que todos desarrollar sus talentos en plenitud, sin distingo de la cuna en la que nacen ni la localidad donde viven. Es decir, que nadie se quede atrás y que todos tengan igualdad de oportunidades. La relevancia de la educación para el desarrollo está claramente plasmada en la Agenda 2030, en tanto uno de los 17 objetivos, inclusiva, que sea equitativa y de calidad, permitiendo y garantizando oportunidades permanentes de aprendizaje, tanto para hombres como para mujeres. Pero este objetivo también contempla metas muy importantes vinculadas a reducir la disparidad de género, étnica y todas aquellas que afectan también a personas en situación de discapacidad, de capacidades diferentes, junto con, evidentemente, promover una ciudadanía que sea mucho más activa. También quisiera relevar en este marco ético-político que según el informe del PNUD del año 2018, la dimensión territorial es clave en las trayectorias de desarrollo de los países, porque es el eje de la organización político y administrativo y es la base de la actividad socioeducativa y económica de los territorios y de cada país. El territorio es además el espacio donde las personas acceden a la mayoría de sus bienes y los servicios requeridos para satisfacer sus necesidades, donde ejercen varios de sus derechos políticos, sociales, y donde desarrollan sus proyectos de vida, en definitiva, que es lo más importante. Ese foco en el territorio resulta particularmente relevante en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde que Chile está suscrito con 192 países para el periodo 2015-2030. También me parece importante hacer referencia como marco ético-político que para que todas estas dimensiones, ¿cierto?, se puedan desarrollar, necesitamos, ¿cierto?, de que las localidades de Chile y con sus respectivos establecimientos estén dotados de condiciones básicas, mínimas y adecuadas para poder llevar procesos educativos de calidad.
Y en ese sentido, ¿qué necesitamos? Directores y profesores que estén capacitados, bien remunerados, motivados con su quehacer educativo y pedagógico. Necesitamos que los establecimientos educacionales tengan condiciones de infraestructura, de equipamiento, también, y en estos tiempos tan complejos, ¿por qué no decirlo?, condiciones importantes de conectividad. También necesitamos que exista mayor autonomía, ¿cierto?, de los profesores, de los establecimientos educacionales, ¿cierto?, en sus proyectos, para flexibilizar sus contenidos curriculares, sus métodos de enseñanza, sus estrategias de aprendizaje. También necesitamos fortalecer un trabajo colaborativo con la comunidad local en el marco y desde una óptica de comunidades que aprenden con y en sus territorios. Pero para todo ello, nuestro país necesita una efectiva descentralización. Necesitamos municipalidades y gobiernos que estén dotados de poder, de competencia, de recursos, de decisión, de autonomía, que requieren efectivamente para asegurar estas condiciones mínimas, ¿cierto?, para que los distintos niveles del sistema educativo puedan llevar adelante sus procesos educativos de calidad. Pero también, y por qué no decirlo, hay tensiones, ¿cierto?, en el sistema educativo, producto principalmente de las desigualdades, de las brechas y de las carencias. Y lo primero que quisiera relevar en este punto, que me parece importante, es que los estudiantes, ¿cierto?, de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, tienden a asistir en general a las escuelas públicas, los estudiantes de nivel socioeconómico medio a las escuelas particulares subvencionadas, y los estudiantes, ¿cierto?, de nivel socioeconómico alto a escuelas particulares pagadas, ¿ya? Por tanto, y aquí viene este análisis que es tan importante, la estructura de clase social se reproduce, ¿cierto?, en el propio sistema educativo, y llevamos años, ¿cierto?, funcionando con esa dinámica, lo que efectivamente tiene que cambiar y se tiene que transformar. En segundo lugar, y como una atención importante también, está la brecha digital. Hoy en día tenemos serios problemas, ¿cierto?, de acceso a Internet, especialmente, y lo más preocupante, en sectores rurales, lo que ha aumentado la desigualdad social, especialmente en las zonas extremas. Hay esfuerzos que se han hecho en esta materia para poder disminuir esta brecha, no obstante, todavía tenemos que avanzar en esta materia para poder generar condiciones de acceso a la educación en todos los territorios de Chile. Otro tema importante como una tensión es que estamos en un sistema educativo poco articulado, un poco fragmentado, todavía en una dimensión asignaturista, con una dimensión densificación excesiva de objetivos, contenidos, indicadores, lo que en definitiva nos hace pensar un poco en un currículum que todavía es bastante enciclopédico, y donde queremos avanzar efectivamente es a lograr, ¿cierto?, tener aprendizajes mucho más nucleares, integradores, y que también sean significativos para niños, jóvenes y adultos. Otra tensión importante tiene que ver con los resultados del CIMSE, con las pruebas nacionales. Ejemplo de esto es que todavía en el CIMSE se presentan hasta 100 puntos de diferencia en las áreas a evaluar, ¿ya?, dependiendo del sistema, del nivel socioeconómico bajo, alto. De igual manera la PSU, actual PTU, que es la nueva prueba de transición universitaria que se va a implementar por primera vez este año, pero siguen diferenciados según el nivel socioeconómico, que es el gran tema que está en discusión y que debemos mejorar. En el nivel comparado, los resultados educativos en Chile todavía se encuentran significativamente por debajo del promedio del resto de otros países de la OECD. También estamos en un proceso de instalación de los SLEP, los sistemas locales de educación pública, que evidentemente con el tema de la pandemia, ¿cierto?, de la crisis social, ha, digamos, generado algunas dificultades en su proceso de implementación.
Otro tema importante como tensión es que existen brechas importantes en el perfil de ingreso y de egreso a instituciones de educación superior, dependiendo también del nivel socioeconómico generalmente. En este contexto, y según algunos estudios del PNUD del año 2018, señala que existe desarrollo de capital humano calificado diferenciado según regiones, que es un tema importante e interesante de analizar. Medidas como, por ejemplo, tasa de docentes con grado de doctor o equivalente, o número de programas acreditados, se evidencia algunas diferencias considerables. La distribución regional, por ejemplo, de profesores con grado de doctor en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y la región del Biobío, concentran hasta el 76% de profesores que son jornadas completas o equivalentes, o en relación también con grado de doctor. Otro tema es que existe una escasa inserción, ¿cierto?, de los valores, del conocimiento, de la experiencia y de la sabiduría que está disponible en el entorno natural, productivo y social al currículum, ¿cierto?, del sistema escolar. Pero también quizás más allá de una tensión, sino que un tema que nos lleva a la reflexión, a todos aquellos que somos educadores, y que trabajamos en educación, es que nuestra sociedad está experimentando cambios que son cada vez más veloces, que son complejos, pero que también son impredecibles. Por ello la pregunta es, ¿qué tipo de currículum necesitamos para responder a una sociedad de tantos cambios? Educar las emociones, por ejemplo, la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad inventiva, la capacidad de adaptación a contextos dinámicos. Todo ello es fundamental para preparar al ser humano para integrarse a una sociedad que está en permanente reinvención. Eso es clave, hay que pensar en todos los cambios que enfrentamos. Por tanto, ¿qué nos depara, por ejemplo, para el año 2100? ¿Estamos preparados para lo que se viene? Con tanto avance en materia de neurociencia, de inteligencia artificial, y en ese sentido, ¿cómo preparar? Y aquí viene lo propio de nuestras regiones, de nuestros territorios, ¿cómo preparar nuestras comunidades locales, a nuestros territorios, para una sociedad que está en permanentes cambios? Bien, también es importante hacer referencia a que en estos últimos años nos hemos visto enfrentados a una serie de procesos sociales emergentes, como lo ha sido el caso del movimiento feminista, ¿cierto?, donde se ha dado una lucha fuerte, importante, por los temas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se ha desarrollado grandes avances en esto, las universidades, las instituciones de educación superior han trabajado bastante el tema de género. Por su parte, el estallido social, que ha develado una serie de desigualdades sociales y demandas históricas de las personas. Y luego la pandemia, que en definitiva nos cambió la vida en 180 grados. Los aprendizajes de cada uno de estos procesos sociales que son emergentes deben aportar y ser parte del currículum escolar, porque no podemos ser indiferentes a procesos sociales que en definitiva afectan la vida cotidiana de las personas, de nuestros estudiantes, de los docentes, de las familias y de la comunidad en su conjunto. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos avanzar al desarrollo de un currículum que sea más pertinente y conectado con los desafíos de los territorios, que sea más contextualizado. También necesitamos crear espacios interdisciplinarios de investigación, de vinculación con el medio, de trabajo en conjunto, de manera colaborativa, con pares calificados de los distintos niveles del sistema. De igual manera, avanzar a integrar mucho más la educación formal con la educación no formal. Pensar en la educación de una manera más integral, no solamente de la óptica del estudiante. Ese estudiante tiene una familia que nosotros también podemos capacitar, podemos apoyar con una serie de cursos que hoy en día tiene CENSE, vía Chile Valora, ¿cierto?, que hay un trabajo muy potente, digamos, y valioso en esa dirección. Por tanto, mirar en la educación no solo pensando en el estudiante, sino que en el entorno y en el contexto de ese niño o niña, joven y adulto. También me parece importante avanzar en mejorar la articulación del currículum entre la educación técnica y la educación superior.
Hay iniciativas importantes preliminares del Ministerio de Educación en esta línea, de las trayectorias formativas educativas y laborales flexibles, pero nos falta mucho todavía en Chile por concretar esta articulación del currículum, que no solamente es articular por articular, ¿cierto?, algunas líneas del saber o algunas disciplinas, sino que también, y eso es muy importante, permite disminuir la brecha social al permitir avanzar en itinerarios formativos desde distintas vías de ingreso, ¿cierto?, desde la educación técnico a nivel medio, a la educación superior, desde la capacitación. Un currículum flexible nos permite, ¿cierto?, avanzar en esta dirección. Hay referentes importantes de marcos de cualificaciones, como el caso de Australia, Nueva Zelanda, Europa y otros, ¿ya? Y en Chile, ¿cierto?, también se ha avanzado bastante en materia de marco de cualificaciones, principalmente marco de cualificaciones de TP, de la formación técnica. También necesitamos fortalecer esta colaboración recíproca entre las instituciones de educación superior con el sector público, privado, y estar al servicio, ¿cierto?, de esto. Y aquí es importante hacer una reflexión sobre el rol de las instituciones de educación superior, no solo las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, las instituciones de educación superior en general, que tienen la responsabilidad de cumplir un rol social en el marco de la vinculación con el medio y de los principios, ¿cierto?, que gobiernan la nueva ley de educación superior, que es clave en esta materia de cómo debe contribuir y aportar al desarrollo de los territorios. También me parece importante relevar que necesitamos asumir estos aprendizajes de la pandemia, del estallido social, del movimiento feminista, para la educación de hoy, del presente, pero también para la educación del futuro. Me parece importante y fundamental priorizar, desarrollar todas estas capacidades, estas competencias transversales, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, la capacidad de cooperación, la capacidad inventiva, todas aquellas competencias que necesitamos no solamente para desempeñarse en un ámbito laboral específico, sino que nos permitan enfrentar la vida y enfrentar todos estos cambios que se nos vienen en la sociedad. También es importante repensar el carácter tan prescriptivo que tiene el currículum, rescatando principalmente el conocimiento territorial. Porque aquí descentralizar Chile también implica descentralizar el saber. Pero esto no significa llevar el conocimiento de un territorio a otro o de un lugar a otro, sino que significa reconocer, valorar y compartir todo el saber que ya está en ese territorio. Y también necesitamos educar para la descentralización y para el desarrollo social y territorial que sea equilibrado, justo, ¿cierto?, para todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, en este pequeño dibujo quiero compartir que me parece fundamental que exista una conexión entre las áreas de desarrollo relevante, que aquí le hemos puesto ADLR, áreas de desarrollo relevantes que están en cada entorno social, en cada territorio, con el sistema educativo. Debe haber una conexión, ¿cierto?, en estas áreas de desarrollo con los distintos niveles y su currículum. Una vinculación con el medio que responda a ciertos principios que son claves y que son orientadores básicos, como por ejemplo es la pertinencia con el entorno, la bidireccionalidad, la horizontalidad y la generación de espacios institucionales de trabajo colaborativo con la sociedad desde todos los niveles del sistema educativo. Eso debe estar muy plasmado en una construcción compartida de valores, de confianza, de conocimiento entre las instituciones y lo que pasa, ¿cierto?, en la sociedad. Finalmente, quiero señalar que debe existir una necesaria inserción del desarrollo territorial descentralizado en nuestro sistema educativo. Bueno, queridos amigos y amigas, esta presentación se inspira en una visión de país con comunas y regiones que estén dotadas de condiciones dignas y sustentables de desarrollo humano,
conducidas por líderes comprometidos por un Chile social y territorialmente integrado, para lo cual debemos insertar pertinencia territorial y cultural al currículum de los distintos niveles. Y finalmente, decirles y compartir con ustedes muy sentidamente que para lograr una educación de calidad, accesible para todos y todas, sin distingo de la cuna en que nacen ni la localidad donde viven, necesitamos descentralizar Chile. Muchas gracias por este hermoso espacio de compartir con